Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Reciencito habilitamos la clase de manera online, directa, sincrónicamente. Y ahora es el momento de escucharme en una clase grabada. Este tipo de clases se llaman clases asincrónicas y espero que la disfruten tanto como las clases presenciales, las clases que damos así en vivo. Decidí grabar la clase porque me tenía que retirar unos minutos antes por una actividad que tengo ya programada desde hace tiempo, entonces para no estar pendiente del horario y que ustedes tampoco estén incómodos y esperando ese momento, entonces preferí grabarla para que la miren tranquilo y al final, una vez que terminen de ver la clase, que no va a durar mucho tiempo, van a tener una mini actividad, un cuestionario, para responder unas preguntitas, no más de 5 múltiple choice, o sea, marcar verdadero o falso, o siempre va a haber una respuesta que es correcta, pero en relación pura y exclusivamente a lo que vamos a ver en esta clase. Revisando el material y las clases que dimos hasta la fecha, vi que tocamos muy por arriba el tema de cadena de custodia, tema muy importante para los criminalistas y sobre todo para la investigación judicial. La clase anterior hablamos del perito, los distintos tipos de perito, consultor técnico, perito de control, cómo se llama un perito en una sede, cómo se llama otro perito en otra sede. Y bueno, la cadena de custodia es un tema importante, sobre todo cuando nos toque trabajar en la escena del hecho. Es decir, para aquellos profesionales que van a trabajar en los gabinetes científicos, en la policía judicial, en las divisiones de criminalística de las policías nacionales y provinciales, la cadena de custodia es un tema trascendental. Primero para resguardo del profesional que va a recolectar la muestra, el indicio. Vamos a enfocarnos hoy en la muestra biológica, en la muestra biológica. Cómo esa muestra biológica ustedes ya saben, porque lo han explicado muy bien en el examen parcial, cómo preservar y levantar esa muestra biológica. Pero ahora vamos a conocer cómo se registra y cómo sigue su paso la cadena de custodia para que sea válida en el proceso judicial. Bien, les voy a compartir un material, déjenme que busco. Bien, bien. La cadena de custodia y remisión de muestras al laboratorio pericial. A ustedes les puede tocar en esto de la profesión de criminalistas, incluso trabajar en gabinetes donde estén en contacto directo con muestras que son remitidas a un laboratorio. Pueden estar trabajando en un laboratorio pericial donde todas las muestras que son recepcionadas tengan que ver con muestras de índole biológica. ¿Qué detalles van a tener en cuenta para que esa cadena de custodia quede perfectamente registrada? Antes que nada, tienen que saber que ese origen de la muestra recolectada puede ser del lugar del hecho o el lugar de la recolección de la evidencia relacionada, o sea, puede ser una muestra recolectada en el lugar del hecho, puede ser una muestra que ya se recolectó. Fíjense que acá esto que les menciono recién tiene que ver
con el ámbito de acción del perito. Pueden ser que ustedes hayan recolectado la muestra en el lugar del hecho, o puede ser que les toque recibir una muestra que ya estaba guardada en el juzgado, con todos los protocolos, obviamente, de preservación de una muestra. Por eso el origen de la muestra puede ser aportada por la instrucción o por la familia. La instrucción se refiere a la parte policial. Ustedes saben que los primeros que lleguen al lugar del hecho son los peritos o la familia, obviamente, que hizo la denuncia. O sea, el origen de la muestra puede ser aportada por la instrucción policial o por la familia, siempre y cuando exista una documentación respaldatoria. Y el origen de la muestra obviamente va a ser generada en respuesta a una orden judicial. Quien recibe una muestra biológica y quien va a proceder al análisis de esa muestra, obviamente va a ser a pedido de o a través o por medio de una orden judicial. Entonces, el origen de la muestra recolectada puede ser del lugar del hecho, aportada por la instrucción de la familia y obviamente generada en respuesta de una orden judicial. Toda esa muestra, en cualquier estadio que se encuentre, va a estar precedida por una documentación respaldatoria. Esa documentación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de documentación respaldatoria? A las actas de toma de muestra o de apertura. Tiene que haber un acta. O sea, cuando yo, perito, voy a proceder al levantado de una muestra, el funcionario policial que llegó a la escena del hecho debe dejar registrado en el acta que está haciendo, porque todo policía, todo funcionario policial, la prevención policial que llega al lugar del hecho, hace un acta. Nos constituimos el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, a los efectos de, y empieza a narrar todo lo que ve en presencia de testigos. Pues bien, la muestra que se tome del lugar del hecho también debe estar registrada en ese acta, en el acta policial, si hay médicos en el acta del informe, tiene que existir una cadena de custodia, tiene que haber una nota de solicitud indicando los puntos de pericia, tiene que haber un oficio judicial. Cuando nos referimos a documentación respaldatoria, en el análisis de las muestras nos referimos a todos esos tipos de documentos. El acta policial, el informe médico, la cadena de custodia, la nota de solicitud del fiscal indicando los puntos de pericia, el oficio judicial donde nos remiten los puntos de pericia y las muestras. A eso nos referimos cuando hablamos de documentación respaldatoria. Las actas. Las actas, en las actas que recién les mencioné, tienen que estar las personas que intervienen, el lugar, la fecha, la hora de inicio y de finalización, las firmas de todos los que están nombrados en el acta, funcionarios y testigos, el motivo por el cual se hace el acta, si es un acta de preservación, de recolección de indicio, si es un acta de secuestro de un vehículo, el motivo del acta y los procedimientos que se realizan y la metodología aplicada. Cuando hay personas lesionadas o muertos, hay que dejar constancia de todas las cosas, de todos los elementos que son resguardados de esas personas, y todo lo que se detalla tiene que estar en el acta. Bien. Todo esto son documentos respaldatorios que tienen que estar para que en el proceso judicial nada sea cuestionado, porque acuérdense que en un proceso judicial están las partes y siempre una puede cuestionar a la otra. La cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Vamos a conocer ahora qué es la cadena de custodia. Es un conjunto de medidas que deben adoptarse a fin de proteger la identidad e integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales.
Permite detallar elementos de prueba, particularidades, los custodios, los traspasos, el lugar, la fecha, hora, traslado. Fíjense qué importante. La cadena de custodia permite detallar elementos de prueba, particularidades, custodios, traspasos, lugar, fecha, hora y traslado. ¿Para qué? Para garantizar que la evidencia que se presenta en juicio, fíjense, evidencia, juicio, ya pasamos de indicio, fuimos a evidencia y ya estamos llegando al juicio, para garantizar que esa evidencia que se presenta en juicio con el objeto de probar una determinada afirmación sea el elemento que ha sido levantado y que no haya sufrido adulteraciones o modificaciones. Fíjense qué importante para garantizar que esa evidencia que yo la someto a juicio o que la llevo a un juicio pueda probar una afirmación y que sea ese el elemento y que no haya sido adulterado y que no existan modificaciones. Para evitar cuestionamientos respecto del levantamiento y de la custodia de los elementos que se presenten en la etapa de juicio, como así también de su procedencia. Fíjense la importancia que tiene. Una cadena de custodia detallada, minuciosa, tiene que ser justamente no solamente para preservar la evidencia, sino también nos va a servir y nos va a proteger a nosotros como criminalistas. Es como un documento, no es como, es un documento que en muchas ocasiones nos va a proteger, nos va a salvar de estar cuestionados por un mal desempeño de nuestras funciones. Esa cadena de custodia, esa documentación, ese registro que se hace de la evidencia que se recolecta, tiene que estar exenta de modificaciones o alteraciones. Es decir, no tiene que tener raspados, lavados, borrados, tachaduras, ni enmiendas, ni nada que se le parezca a una modificación o alteración. No pueden existir asientos irregulares en los efectos secuestrados. Si la muestra tomada y las que figuran en el acta de procedimiento no guardan correspondencia numérica, se deberá generar una cadena de custodia para las muestras omitidas. Hoy al principio hablábamos de las actas, que en el acta debe de estar todo, debe dejarse constancia de todas las operaciones que se hacen en relación al levantado de la muestra. Y si el perito que está a cargo del levantado de la muestra indica que la muestra va a ser numerada con el número 1, tal muestra, y la otra muestra con el número 2, y resulta ser que cuando llega el documento al laboratorio no está la constancia de la muestra número 2, la persona que recibe esa muestra en el laboratorio, al no estar en el acta, va a tener que generar una nueva cadena de custodia para esas muestras que no fueron consignadas en el acta. Y la cadena de custodia de esa muestra que fue omitida en el acta va a comenzar ahí, en el momento en que es recepcionada por el perito químico que la recibe o su auxiliar criminalista que la recibe. Ahí ven un documento modelo de las cadenas de custodia. Se imprime en doble faz. Fíjense, ya lo vamos a ver enseguida en detalle. Este es un ejemplo del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, cómo tiene la documental esta referida a la cadena de custodia. Cada cadena de custodia tiene una numeración, van datos importantes, genéricos de las causas. Cuando digo genérico me refiero a rutinarios, pero bien detallados, y los datos de la muestra. ¿eh?
Los datos de la muestra, qué tipo de muestra es la que levantan. Acuérdense que hoy les dije que íbamos a hablar de muestras biológicas, pero esta cadena de custodia sirve para todos los tipos de evidencias o indicios y que luego se van a transformar en evidencias para ser llevada a un juicio. Esta cadena de custodia sirve también para cuando van a recolectar un arma de fuego, por ejemplo, un cuchillo, un arma blanca. Bueno, el tipo de muestra, estamos hablando en este caso de muestras biológicas, fíjese cómo dice el modo de conservación, si viene en un freezer, si el lugar es frío o seco, a qué temperatura, acuérdense que estamos hablando de indicios biológicos. El lugar de la toma o la identidad de la muestra tiene que estar detallada. El perito que intervino, el primer eslabón de la cadena de custodia, quién recolectó la muestra y la fecha, la hora y las observaciones. Y ahí empieza el primer eslabón de la cadena, va al segundo, el tercero, fíjense que lleva la firma de quién va recibiendo la muestra, porque la muestra puede ir de un lugar a otro, el perito la recolecta, se va a comisaría, comisaría eleva a la fiscalía, fiscalía eleva al laboratorio. Así la muestra se va trasladando, esa muestra se va trasladando, esos eslabones de la cadena, que es una sola, la cadena, se van trasladando y por eso hay que dejar constancia de todo. Esto les va a servir a ustedes para documentarse. Una pregunta que es común. ¿Qué pasa cuando yo entrego, por ejemplo, el tubo de ensayo con sangre? El perito levantó y le entrega a la comisaría. Que ustedes van a tener que hacer un cuadernito donde dejan constancia que la cadena de custodia número 005 es entregada al fulano de tal. Y ese fulano de tal que recibe, responsable de la cadena de custodia, que recibe lo que ustedes entregaron, le va a tener que firmar ese librito de recibo. Yo les aconsejaría que ahora que tenemos a mano los teléfonos, porque ustedes se van a quedar sin esta hoja, porque ese perito que reciba se la lleva. Esta hoja sigue su curso. Entonces le sacan una foto también de paso a esta hoja que entregaron, además de tener la firma en el recibo. Acá vamos a desmembrar la planilla, el documento este de cadena de custodia. Fíjese, unidad fiscal interviniente, va el nombre de la unidad fiscal, el nombre de la causa, cuál es la dependencia policial que interviene, la carátula, la víctima, el imputado. Esos datos van en la primer parte de el formulario de cadena de custodia. Los datos de la muestra, fíjense, tan importante, los datos de la muestra, en la parte que sigue en el formulario. Hay que tener en cuenta las características de las muestras para decir el modo de conservación. Son ustedes, el perito que recolecta la muestra, quien sabe cómo debe ser protegida. Le va a describir el código, el acta de toma o levantamiento de muestra, el rótulo, todo eso pueden dejar constancia en observaciones, porque ustedes a medida que van recolectando la muestra, van a ir poniéndole una numeración, a eso se refiere con código, una numeración para no perderse. Van a dejar constancia del número de cadena de custodia, del acta policial, van a ir rotulando las muestras y dejando constancia en este formulario, por eso tienen observaciones. Y los custodios, fíjense, cuando hablamos de custodio, nos referimos a los responsables de esa cadena de custodia una vez que arrancamos desde el primer eslabón. Se consigna la fecha, la hora, los datos personales de la persona del custodio que va a recibir, de qué dependencia es y obviamente la firma. Obviamente la firma. Las cadenas de custodia puede ser una sola para una muestra y
Siempre va a ser una sola para varias muestras. Era lo que les decía hoy al principio, la cadena es una sola, una sola. Por supuesto que cuando hay varias muestras va a haber un desglose de la cadena de custodia en relación a esas muestras. Por eso acá les marqué una cadena, una muestra, una cadena, varias muestras. Acá tiene que existir un desglose, porque no podemos mezclar sangre con orina. Si bien la causa va a ser una sola, es la misma, ese indicio se recolectó del mismo lugar, tiene que haber un desglose porque el material es diferente y las oficinas que se van a encargar de ese material son diferentes. Y los puntos de pericia seguramente van a ser diferentes para una y para otra. ¿Mm? Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, cadena de custodia y yo recibo. Siempre se van a quedar con algo ustedes. Una vez que entregue el formulario a la persona que va a seguir en el curso con el curso de esa muestra, ustedes tienen que quedarse con el recibo que firmó que se lleva la muestra. Por eso les decía hoy, les aconsejaba que también saquen fotos de ese formulario. Acá les puse cómo se consigna de manera errónea en ocasiones las muestras que se recolectan. Por ejemplo, descripción de la muestra. Sobre de color blanco, el cual contiene 2 frascos con muestra sanguínea. No dice nada, no dice nada, no está enumerado cuál es uno, cuál es el otro. Eh, y fíjense, si bien eh, se podría agregar un poco más de datos, fíjense, un frasco con sangre para alcoholemia y otro de orina para toxicología. A cuántos grados fue preservado la muestra y el lugar de la toma en el cadáver, por ejemplo. Pero acá hay un poco más de detalle. Podríamos agregar en la descripción de la muestra en qué código le agregamos, cómo lo rotulamos. Todo lo que esté escrito en el acta debe guardar una correlación con lo que consigno en la cadena de custodia. Fíjense, otro dato erróneo. 2 tubos de 5 centímetros cúbicos que contienen muestras sanguíneas. No dice nada. Lugar frío o seco. O uno o lo otro. Y si es uno, ¿en cuál de los tubos? Y si es, hay que ser un poco más detallistas en la consignación de los datos. Las solicitudes. Cuando hablamos de solicitudes nos referimos al requerimiento. A veces los requerimientos son tan genéricos que como peritos aplíquenlo también a la parte criminalística. Esto ya es medio como muy químico lo que les estoy mostrando, pero puede ser que a alguno de ustedes les toque trabajar en un laboratorio químico de una dependencia judicial o policial que se dedique a hechos de criminalística. Las solicitudes deben ser claras y específicas en cuanto al tipo de peritaje solicitado y sobre qué elementos se desea trabajar. Por ejemplo, de trámite ante esta fiscalía a los fines de solicitar arbitre los medios necesarios a fin de que tenga bien fijar fecha de pericia alcoholimétrica y toxicológica conforme los siguientes puntos de pericia. Grado de intoxicación alcohólica por dosaje de alcoholímetro. Pericia toxicológica en relación a las muestras obtenidas en autos. Bastante bien explicado qué es lo que qué es lo que requiere. Examen traumatológico, estudios de pericia solicitada, consideraciones médicos legales. Así va a ser la respuesta que va a dar el perito en relación a esos puntos. Pero miren este punto de pericia. Pericia química. Sobre las prendas incautadas en el lugar del hecho,
tendiente a determinar la presencia de sangre, semen y o fosfatasa ácida prostática. La fosfatasa ácida prostática es un componente químico presente en el semen y en otros componentes, pero con mayor porcentaje en el análisis de semen. Resguardando muestra en caso positivo para la posterior realización de análisis comparativo de ADN. Tan genérico es el punto de pericia que, fíjense, o es uno o es el otro. ¿Qué resguardo para ADN? ¿De qué prenda resguardo para ADN? Si es de todas, si es de una. Es muy genérico el punto de pericia. Por eso hoy, cuando les mencioné anteriormente sobre las solicitudes, ellas tienen que ser claras y específicas en cuanto al tipo de peritaje solicitado y sobre los elementos que se desea realizar. Si a ustedes les toca intervenir en estos casos, hay muchos criminalistas que trabajan en la parte química, recepcionando y analizando muestras químicas. Por eso ustedes tienen mucha química en la carrera, porque es multidisciplinaria. No tengan miedo en que si un punto de pericia o una directiva o una solicitud no sea clara, en llamar y preguntar a la fiscalía o al órgano judicial que requiere su intervención qué es lo que quieren solicitar. Si no se entiende, pueden pedir que aclaren qué es lo que están solicitando. Las muestras, las condiciones que tienen que tener las muestras. Con solo mirar estas imágenes se van a dar cuenta de lo correcto y de lo incorrecto. Fíjense si en el lugar del hecho uno recolecta sangre con una jeringa, recolectamos sangre. Me acuerdo haber leído un examen parcial que decían que la sangre no puede ser transportable. Fíjense que sí, la sangre es transportable con anticoagulante. Fíjense que esto que se ve acá abajo es un anticoagulante, pero esta muestra en sí no sirve para nada. No sirve porque no hay una banda de seguridad que proteja el capuchón de cierre del tubo de ensayo. Es una muestra que va a ser invalidada. A requerimiento de las partes va a ser invalidada. Es más, si les toca recibir algo así, ni lo reciban. Díganle al que les trae que ustedes en estas condiciones no van a recibir la muestra. Está violentado la cinta, no está rotulado, no saben a quién pertenece, no está identificada la causa, el número de cadena de custodia, no sirve. Fíjense acá, estos son muestras reales, fíjense, tenemos el mismo capuchón con la banda de seguridad, con las firmas de los que intervinieron, fíjense, firma personal policial, rotulado el frasco, la faja de seguridad, sellado, fíjense acá tenemos el frasquito de orina y de sangre, todos en una bolsa debidamente rotulada otra vez con los mismos datos que tienen en cada uno de los elementos. Lo mismo acá en la imagen de la izquierda. Es lindo ver e ilustrarse sobre lo que cómo deben proceder tanto para el levantado y registro y también conocer qué es lo que no deben aceptar. Esto forma parte trascendental de la cadena de custodia. Fíjense, tengo una caja por un lado, bien cerrada arriba, rotulada arriba, con la faja, pero y abajo doy vuelta a la caja y miren cómo está la caja. La misma caja. Tengan cuidado con esos detalles cuando les toque intervenir en estos hechos. Acá sí tenemos un sobre perfectamente rubricado, sellado con cinta, firmado. Lo mismo acá. Acá tenemos, esto es uno de los
inconvenientes que se presentan a la hora de recepcionar muestras. Bueno, esta ni que hablar, la de arriba, es un capuchón o si es un capuchón, puede ser que tenga restos de sangre o mancha sanguinolenta, eh, o puede ser una bala ensangrentada, pero fíjense, no está rotulado, está en un soporte que es violable, lo saco los ganchitos y chau, sale la muestra. eh, y en este caso de la conservadora, si bien tiene las fajas de seguridad y está debidamente rotulada en su interior, un dilema es la recepción, porque ustedes van a recibir la caja, va a venir el empleado con ese formulario de cadena de custodia y ¿qué harían? ¿Recibirían la caja sin ver lo que hay adentro? ¿O van a abrir para ver si coincide con lo que está detallado en el formulario? Ese interrogante les dejo para pensar a ver cómo recibirían. Hay dos posibilidades. Por un lado, y les digo, recibir así como está y dejar constancia de que no pudieron verificar el estado del material que viene dentro de esa conservadora. Esa sería una opción. Dejar aclarado en el formulario de cadena de custodia. Y la otra opción es, espera un momento, voy a abrir y verificar. Si está todo, van a suscribir el formulario de cadena custodia y si no está todo, si hay algo roto o algo que falta, dejarán constancia de eso. Se viene, creo que hasta acá venimos entendiendo perfecto cómo hay que ir resguardando y recolectando la muestra. Nunca en bolsas de plástico. Nunca en bolsa de plástico. No recolectar ninguna prenda en bolsa de plástico. Nunca, nunca, nunca. Y menos, nunca de nunca. Y menos si son varias. Imagínense la contaminación que puede llegar a ocurrir si mezclan prendas con, con restos biológicos. eh, Nunca. Dejar secar, así sea todo un día, se deja secar, quedará un funcionario policial de consigna en el lugar del hecho, se deja secar la prenda y luego se traslada la prenda o la porción de prenda de acuerdo a lo que ordene el fiscal. ¿Mm? No colocar documentación respaldatoria en el interior de recipientes con refrigerantes ni con fajas de seguridad. No adentro. En el interior nada, todo afuera. No tiene sentido colocar adentro. Destrucción de la evidencia. Hay varios motivos que nos llevan a destruir la evidencia. Ustedes dirán, no, eso no hay que hacerlo. Hay que guardar para futuras pericias. No, no tiene sentido. En un laboratorio químico pericial, cuando se agotó el estudio durante el proceso judicial pericial, durante el proceso pericial, ya es un motivo para ordenar la destrucción de la evidencia. Por procesos naturales y por el tiempo transcurrido. ¿De qué nos sirve tener un frasco de orina 5 años en una heladera? No sirve de nada. Entonces, por proceso natural de putrefacción y el tiempo transcurrido, también se puede destruir la evidencia. Por la peligrosidad, imagínense si nos toca analizar una carta con cianuro, un documento que probablemente tenía cianuro, ¿qué sentido tiene devolverla a los familiares? Se analiza la muestra y listo, se ordena la destrucción, siempre con noticia a la fiscalía. Y una vez que la totalidad de las pericias están llevadas a cabo y finalizó el juicio, no tiene sentido seguir eh, resguardando eh,
las evidencias, y más las evidencias que son biológicas y que son sometidas a estudios químicos. Bien, plasmar en documento de cadena de custodia la muestra agotada en proceso pericial y la muestra destruida. Todo va consignado en ese documento que veníamos hablando de la cadena de custodia. Tanto cuando se agotó su estudio pericial, cuando se destruye. Fíjense cómo esto de la cadena de custodia es el paso a paso de la protección de ese indicio, la protección de ese indicio que es llevado a través de varios eslabones, es llevado al laboratorio químico pericial criminalístico. La cadena de custodia comienza en el momento mismo en que el primer perito recolecta la muestra. Ahí comienza la cadena de custodia. Todo lo que el perito hace deberá estar registrado en el acta policial de ese funcionario que llegó al lugar del hecho. Y el perito irá detallando en su formulario de cadena de custodia el paso a paso de la muestra que recolecta. Le irá asignando un código a cada muestra y por supuesto el rótulo que le corresponde, como también en qué estado estuvo y de dónde proviene esa muestra. Así hará con todas las evidencias. La cadena de custodia hoy decíamos que es única, pero se va a desglosar, depende la muestra que se recolecte. Ya tienen el modelo del formulario, ya saben en qué consiste, la importancia que tiene la cadena de custodia, qué es y para qué. Y les digo, es un elemento que les va a proteger, los va a cuidar y va a garantizar que esa evidencia sea útil y no esté viciada, que no esté acusada de nulidades. Va a garantizar que nada se haya modificado y va a ser presentada en un juicio, va a ser valorada por el juez y una vez que termine el juicio, esas muestras pueden ser destruidas. Sí, sobre todo porque estamos hablando, como les decía hace un instante, de muestras biológicas que son sometidas a estudios químicos. Bueno, creo que con esto de cadena de custodia podemos dar el cierre con moños a la protección de los indicios y ese camino que ellos recorren hasta que son estudiados. Les dejo un par de preguntitas que forma parte de una actividad y es evaluable. La actividad la tienen que hacer ahora ni bien terminan de ver esta clase, realizan la actividad, como todas son evaluables, es una actividad de clase, es un simple cuestionario en relación a lo que estuvimos hablando, a la cadena de custodia, su concepto, su finalidad y algunos detalles que tienen que tener en cuenta como criminalistas. Dios mediante, nos vemos el jueves. Se los quiero un montón. Cuídense y estamos en contacto. Chau, chau.